Para entendernos tenemos que trasladar a los finales del año 2010, cuando un comerciante tunecino se prende fuego a lo bonzo reclamando por el cierre de su capacidad de seguir vendiendo, la crisis económica que afectaba en ese momento a Túnez. Esa acción desata un estallido social en este país del norte de África que rápidamente se va a ir propagando por prácticamente todas las dictaduras árabes. Quienes logran sobrevivir bastante bien a esto son las monarquías árabes, es decir, países como Arabia Saudita, como Qatar, como Bahrein, países que son autocráticos al 100%, que tienen la legitimidad de tener regímenes islamistas en sociedades que tienen una visión islamista y, si se quiere, la estabilidad que les da la autocracia monárquica después de tanto tiempo. El problema lo tienen las dictaduras justamente árabes, que eran todas dictaduras laicas en sociedades islamistas sin la legitimidad de alguna manera haber provenido de alguna dinastía que les daba, si se quiere, la cobertura para poder mantenerse durante tanto tiempo el poder con aceptación de una parte importante de la población. Eso explica que el estallido provoque la caída de Ben Ali, el dictador tunecino, la caída de Hosni Mubarak, el dictador de Egipto, la caída del dictador de Muammar Gaddafi, el dictador de Libia, la caída también del dictador de Yemen, insisto, todas dictaduras laicas, a la que hay que sumar la de Bashar al-Assad, una dictadura que se remonta al año 1971 con la llegada al poder de Hafez el-Assad después de un golpe de estado interno, el padre, estamos hablando de Bashar al-Assad, que instaura esta dictadura con la particularidad encima de que, más allá de ser laica, era una dictadura muy influida por Irán, entre otras cosas porque la familia al-Assad pertenece a una rama dentro del Islam que es la rama alauita, que es considerada parte de la familia del chiismo, es decir, la rama dominante en la República Islámica de Irán, que es, sin embargo, una rama minoritaria en prácticamente todo el mundo árabe, donde, como ocurre en Siria, por ejemplo, la principal rama religiosa dentro del Islam es el sunismo. Con lo cual, ya había allí un caldo de cultivo para protestas que tuvieran, entre otras cosas, un contenido religioso. Lo cierto es que frente a al-Assad se levantan grupos que pedían democracia, grupos que pedían mejoras económicas y muchos grupos que pedían esencialmente que hubiera un gobierno islámico, porque no hay fuerza en el mundo islámico más potente que el Islam pensado políticamente, que la idea de que toda la sociedad, toda la política, toda la economía debe estar regida por los principios de la Sharia, por los principios de la ley islámica. Eso explica que en prácticamente todos estos movimientos que se conocieron como Primavera Árabe, todos los grupos que pedían democracia liberal fueran rápidamente superados, eliminados y de alguna manera reemplazados por grupos islamistas. Algunos terribles, como fue el Estado Islámico o Al-Qaeda, otros quizás un poco más moderados. Lo que sucede entonces en Siria a partir de este proceso es que estos distintos grupos iban a hacer caer a al-Assad, que no iba a tener forma de subsistir. ¿Qué es lo que le salva a al-Assad? Esencialmente los dos aliados que tenía. Decíamos antes, la vinculación con Irán a partir de que pertenecen a la misma familia dentro de lo que es el Islam. Bueno, eso hizo que Irán apoyara directamente con armamento, que apoyara directamente con distintos asesores militares y además que pusiera a disposición a Hezbollah, la organización terrorista libanesa que sabemos es el principal brazo de Irán para actuar en el exterior. Esos rebeldes terroristas de Hezbollah fueron un insumo fundamental para el ejército sirio porque eran combatientes experimentados y expertos en guerra sucia, que era el tipo de guerra que le proponían las distintas organizaciones insurgentes que desafiaban al régimen de al-Assad. El otro gran apoyo fue Rusia.
desde 2015 sobre todo, Rusia decidió con todos sus recursos militares sostener a Siria, principalmente con la fuerza aérea y una campaña de bombardeos que fue brutal, pero que diezmó a muchos de los grupos rebeldes, y al mismo tiempo con el apoyo de armamento, de dinero, de sus asesores militares que sostuvieron a un ejército sirio que de lo contrario no se hubiera mantenido leal a Al-Assad. Esta combinación permitió diezmar a prácticamente todos estos grupos. Recordemos que ISIS, Estado Islámico, llegó en su momento a tener el control de gran parte del territorio de Siria y de Irak. Bueno, gracias a Rusia, también gracias a los ataques que realizó Estados Unidos, ese grupo quedó reducido prácticamente a la nada. Y Siria quedó partida en una situación en la cual la mayor parte del territorio estaba de vuelta bajo control de Al-Assad. Una parte quedó bajo control de las fuerzas kurdas, fuerzas que responden a una minoría étnica que profesa el Islam, pero que tiene su propia lengua y su propia tradición, que desde hace décadas pelea por tener su propio Estado, pero no lo puede obtener, y que por ser grupos no islamistas, no radicalizados, contaron con el apoyo de Estados Unidos, principalmente para hacer su presencia territorial en el combate contra el extremismo de ISIS. Y después quedó en el noroeste un pequeño grupo de sectores islamistas, pero no tanto vinculados a ISIS, sino a la otra gran organización terrorista, a Al-Qaeda. Allí funcionaba el Frente al-Nusra, liderado por Abu Mohammed al-Jolani, que tras la caída del Estado Islámico, desde la provincia de Idlib, que era donde había quedado recluido este grupo, se dio cuenta de que la única forma de vencer a Al-Assad y de obtener un mínimo de apoyo internacional era despegarse de todo lo que fuera el islamismo radical, que había quedado totalmente deslegitimado por la brutalidad y barbarie de Al-Qaeda. Entonces le cambia el nombre al grupo, le pone HTS, siglas en árabe para lo que es Organización para la Liberación del Levante. Él mismo deja de usar turbante, deja de usar túnicas tradicionalistas, empieza a vestirse de fajina verde oliva, empieza a dejarse, la barba ya la tenía larga, se la emprolija un poco y pasa a ser alguien más parecido, si querés, a Fidel Castro que a Osama Bin Laden. Sin dejar de proclamar la idea de que debía haber un régimen islámico en toda Siria, sí dice que no debía ser un régimen extremista, que debía permitir la tolerancia con ciertas minorías. Estrategias que le permiten mantener un nivel de respaldo importante y no ser, por lo menos, blanco principal de los ataques de Occidente. ¿Por qué termina cayendo entonces Al-Assad? Esencialmente porque lo que había rescatado a Al-Assad era la presencia de Siria, de Rusia en Siria y de Irán en Siria. Desde justamente 2022, con la invasión a Ucrania, Rusia pasó a tener toda su concentración de fuerzas y de energía en Ucrania y dejó de estar en condiciones de apoyar a Al-Assad. Y desde el 7 de octubre, Israel emprendió su contraataque contra Hezbollah, que se sumó a los ataques de Hamas, y dejó realmente diezmado a Hezbollah. De hecho, el 27 de noviembre, mismo día del lanzamiento de la ofensiva que 10 días después terminaría capturando a Damasco por parte de HTS y de otros grupos rebeldes, es el día en que se había firmado el cese de fuego entre Israel y Hezbollah. La constatación para los islamistas de que Hezbollah estaba perdido y no estaba en condiciones de sostener a Al-Assad. Eso explica la falta de esos apoyos internacionales, que este grupo en muy poco tiempo haya podido derribar a este régimen que parecía que se iba a quedar para siempre, entre otras cosas porque su ejército ya no estaba dispuesto a luchar por este dictador. Así se llega al final de este régimen. Ahora bien, ¿es este el final de la guerra civil? Ese capítulo todavía probablemente no esté sellado.